Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué naciste exactamente el día en que naciste? ¿Por qué llegaste al mundo en ese mes, en ese año y en ese momento concreto? La mayoría de las personas considera su cumpleaños simplemente como una fecha más en el calendario, pero la Biblia nos invita a mirar nuestra existencia desde una perspectiva mucho más profunda. En las Escrituras, Dios le dice a Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Estas palabras nos recuerdan algo extraordinario. Nuestra existencia nunca estuvo oculta para Dios. Mucho antes de que nosotros supiéramos quiénes éramos, Él ya nos conocía. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podría el momento de nuestro nacimiento recordarnos también una lección espiritual, una responsabilidad o un propósito particular? Hoy vamos a recorrer cada mes del año a través de acontecimientos bíblicos, tradiciones cristianas y enseñanzas espirituales. Desde enero hasta diciembre, presta especial atención al mes en el que naciste, porque quizá encuentres características, desafíos y enseñanzas que reflejen de una manera sorprendente tu propio camino con Dios. Muchas personas llevan dentro una sensación difícil de explicar. Sienten que su vida debería significar algo más. Tal vez tú también lo hayas sentido. Quizá en determinados momentos hayas tenido la impresión de que tus experiencias, tu personalidad e incluso algunas de las dificultades que has atravesado estaban preparándote para algo que todavía no comprendías por completo. La Biblia está llena de personas aparentemente comunes que fueron llamadas a asumir responsabilidades extraordinarias. Abraham tuvo que abandonar lo conocido. Moisés fue llamado a pesar de sus dudas. David fue escogido cuando todavía era un joven pastor. María recibió un llamado que transformó completamente el rumbo de su vida. Sus historias nos enseñan que el propósito no siempre aparece de inmediato. Muchas veces se descubre poco a poco. Por eso, mientras exploramos estos meses y fechas, no debemos utilizarlos para sustituir la fe ni las Escrituras. Más bien, podemos contemplar los temas bíblicos relacionados con ellos y hacernos una pregunta mucho más importante: ¿qué podría estar pidiéndome Dios que haga con la vida que he recibido? Comencemos con enero. Enero se encuentra en la puerta de entrada de un nuevo año. Representa los comienzos, las nuevas oportunidades y la posibilidad de cerrar una etapa para entrar en otra. Y los comienzos tienen un significado enorme dentro de la Biblia. Las primeras palabras del Génesis nos llevan al principio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la historia humana, antes de los reinos, antes de las ciudades y antes de cualquiera de los problemas que conocemos hoy, estaba Dios dando existencia a la creación. Si naciste en enero, este tema de los comienzos puede convertirse en una poderosa reflexión sobre tu propia vida. Quizás seas una persona que constantemente termina iniciando cosas, abriendo caminos o ayudando a los demás a descubrir posibilidades donde antes solo veían obstáculos. Cuando otros concentran su atención en la oscuridad, tú puedes tener una tendencia natural a buscar la primera señal de luz. Cuando una situación se vuelve desordenada, quizás sientas la necesidad de aportar estructura, claridad y dirección. Piensa por un momento en el primer capítulo del Génesis. Dios establece orden donde antes había oscuridad y vacío. Separa la luz de las tinieblas, pone límites a las aguas y hace aparecer la vida. Todo comienza a adquirir orden y propósito. De la misma manera, la enseñanza espiritual relacionada con enero no consiste únicamente en ser el primero. Se trata de reconocer la posibilidad de construir algo significativo allí donde antes solo existía incertidumbre. Eso no significa que el camino vaya a ser fácil. Los nuevos comienzos suelen exigir valentía, precisamente porque todavía no existe un sendero claramente marcado. Un pionero no puede limitarse a seguir las huellas que alguien dejó antes.
Habrá temporadas en las que tendrás que avanzar sin conocer todos los detalles de lo que ocurrirá después. Encontrarás resistencia, decepciones y momentos en los que incluso podrías preguntarte si merece la pena continuar. Pero la fe bíblica nunca prometió una existencia completamente libre de dificultades. Lo que enseña es perseverancia en medio de ellas. Un río no deja de avanzar simplemente porque encuentra piedras en su camino. Busca otra dirección, rodea el obstáculo y continúa hacia su destino. De manera similar, quienes se identifican con este simbolismo de enero pueden descubrir que una de sus mayores fortalezas es precisamente la perseverancia, la capacidad de seguir avanzando cuando otros preferirían darse la vuelta. El 1 de enero posee naturalmente un simbolismo todavía más fuerte porque abre el año. En muchas culturas, esta fecha representa nuevos comienzos, compromisos renovados y otra oportunidad para cambiar de dirección. Espiritualmente, puede recordarnos la capacidad de Dios para renovar las cosas. Si naciste el 1 de enero, piensa en lo que este simbolismo puede enseñarte. Quizá tengas una fuerte tendencia a imaginar lo que podría existir en lugar de aceptar simplemente lo que ya existe. Tal vez veas oportunidades que otros pasan por alto. Puede que seas una de esas personas dispuestas a intentar algo diferente, presentar una idea nueva o animar a alguien a comenzar otra vez después de un fracaso. Pero esa capacidad también implica responsabilidad. Un comienzo solamente adquiere verdadero valor cuando conduce hacia algo bueno. Liderar no significa simplemente colocarse delante de los demás. El liderazgo bíblico exige servicio, integridad, paciencia y sabiduría. Si otras personas suelen buscar tu orientación, entonces tu responsabilidad no consiste únicamente en avanzar primero, sino también en asegurarte de que estás avanzando en la dirección correcta. El 6 de enero posee otra importante asociación dentro de la tradición cristiana, la Epifanía, relacionada tradicionalmente con la manifestación de Cristo a las naciones a través de la visita de los magos. Mateo nos cuenta que aquellos sabios llegaron buscando al rey recién nacido después de haber visto su estrella. Su viaje necesitó atención, valentía y perseverancia. Observaron una señal que posiblemente otros ignoraron y, en lugar de permanecer donde estaban, decidieron seguirla. Imagina por un momento aquel viaje. No tenían todas las respuestas cuando comenzaron. Tenían una señal y la convicción de que valía la pena seguirla. Finalmente, aquella búsqueda los condujo hasta Jesús. Si naciste el 6 de enero, su historia ofrece un tema espiritual muy significativo, la búsqueda de la verdad. Jesús enseñaría posteriormente que la verdad nos hace libres. Sin embargo, descubrir la verdad requiere muchas veces algo más que aceptar la explicación más sencilla. Hace falta humildad, paciencia, discernimiento y, en determinadas ocasiones, la voluntad de abandonar lo conocido. Tal vez siempre hayas sido una persona que hace preguntas profundas. Quizá las respuestas superficiales no sean suficientes para ti. Quieres saber por qué sucedió algo, qué significa realmente y qué puede esconderse detrás de lo evidente. Esa curiosidad puede convertirse en una gran fortaleza cuando te conduce hacia la sabiduría y no hacia una especulación interminable. Los magos también nos dejan otra enseñanza esencial. Estuvieron dispuestos a reconocer la verdad incluso cuando apareció de una forma diferente a la que podrían haber imaginado. Buscaban a un rey, pero finalmente encontraron a un niño en circunstancias humildes. En ocasiones, la obra de Dios no llega de la manera que esperamos. Las señales que aparecen delante de nosotros pueden requerir humildad para ser reconocidas. Por eso, enero reúne temas poderosos: comienzos, liderazgo, perseverancia y búsqueda de la verdad. Si naciste durante este mes,
Permite que estas ideas te hagan reflexionar. Atrévete a comenzar, pero comienza con sabiduría. Lidera, pero hazlo sirviendo. Busca la verdad, pero conserva suficiente humildad para reconocerla cuando aparezca delante de ti. Ahora llegamos a febrero, un mes cuyos temas espirituales pueden entenderse a través de la sensibilidad, la compasión, la dedicación y la reconciliación. Algunas personas recorren la vida analizando principalmente aquello que pueden ver. Otras parecen percibir naturalmente lo que ocurre debajo de la superficie. Notan cuando una sonrisa está ocultando tristeza. Escuchan la inseguridad escondida detrás de una voz aparentemente firme. Perciben tensión en una habitación incluso antes de que alguien diga una palabra. Si naciste en febrero, quizá te reconozcas en esta descripción. La sensibilidad suele ser mal interpretada, porque el mundo tiende a admirar la dureza mientras ignora el valor de la empatía. Sin embargo, las Escrituras presentan repetidamente la compasión como una verdadera fortaleza. Jesús observaba a las personas que la sociedad ignoraba. Se detenía ante aquellos junto a quienes otros pasaban de largo. Escuchaba, sanaba, consolaba y mostraba misericordia. Por eso, la fortaleza espiritual asociada con febrero no consiste en hacer más ruido que los demás, consiste en saber comprender. Puede que naturalmente termines convirtiéndote en esa persona a la que otros acuden cuando necesitan ser escuchados. Quizá reconozcas detalles emocionales que los demás no perciben. La creatividad también puede desempeñar un papel importante en la manera en que procesas tus experiencias. Algunas personas expresan sus emociones más profundas a través de la música, la pintura, la escritura, las conversaciones u otras formas de creación, porque las palabras comunes no siempre pueden explicar todo lo que sienten. Esa sensibilidad puede hacer que la vida resulte difícil en algunas ocasiones. Cuando sientes profundamente, las decepciones también pueden herirte profundamente. Los conflictos quizá te afecten más que a quienes simplemente pueden alejarse y olvidarse de lo sucedido. Incluso podrías preguntarte por qué percibes cosas que los demás parecen ignorar con tanta facilidad. Pero la sensibilidad no es automáticamente una debilidad. Cuando está correctamente guiada, puede transformarse en discernimiento, compasión, creatividad y capacidad para unir a las personas. El 2 de febrero tiene una importancia especial dentro de la tradición cristiana por la presentación de Jesús en el templo. Lucas nos cuenta que María y José llevaron a Jesús a Jerusalén obedeciendo la ley. No se trataba simplemente de un momento familiar, era un acto de dedicación. El tema central aquí es la consagración, estar dispuesto a entregar la propia vida a algo mayor que la comodidad personal. Si naciste el 2 de febrero, esta historia puede hacerte reflexionar profundamente sobre la dedicación. ¿A qué estás dispuesto a entregar tu vida? ¿Qué responsabilidad merece verdaderamente tu fidelidad? ¿Qué propósito es suficientemente importante para que continúes trabajando por él, incluso cuando el reconocimiento no llegue de inmediato? La Biblia nos ofrece otro ejemplo poderoso a través de Samuel. Antes de que Samuel se convirtiera en una de las figuras proféticas más importantes de Israel, su madre Ana había orado intensamente pidiendo un hijo. Cuando su oración fue respondida, dedicó a Samuel al Señor. Con el tiempo, la vida de Samuel quedó profundamente vinculada al servicio, al discernimiento y al liderazgo. Samuel no comenzó siendo una poderosa figura pública. Comenzó siendo un niño que aprendía a reconocer la voz de Dios. Esta es una enseñanza fundamental para cualquiera que se identifique con los temas espirituales de febrero. El propósito no siempre aparece acompañado de acontecimientos espectaculares. A veces comienza silenciosamente, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a servir y aprendiendo a reconocer aquello que verdaderamente merece nuestra atención.
Febrero también nos recuerda la importancia del equilibrio. La compasión sin sabiduría puede terminar agotando emocionalmente a una persona. La sabiduría sin compasión puede convertirse en frialdad. La fortaleza sin gentileza puede transformarse en dureza, mientras que la gentileza sin límites puede dejarnos vulnerables. Una fe madura busca equilibrio. Si naciste en febrero, quizá uno de tus mayores desafíos sea aprender a preocuparte profundamente por los demás sin cargar cada problema como si fuera exclusivamente tu responsabilidad. Tu empatía puede ayudar a sanar relaciones, pero también debes reconocer que no puedes resolver todos los problemas de todas las personas. Tal vez actúes naturalmente como un puente. Cuando dos personas se niegan a entenderse, tú puedes comprender lo que ambas intentan decir. Cuando alguien lucha por explicar sus sentimientos, quizá tú ya hayas entendido lo que ocurre antes de que termine de hablar. Esa capacidad puede crear paz. Por eso, no rechaces automáticamente tu sensibilidad simplemente porque alguien la considere debilidad. El mundo necesita personas capaces de escuchar. Las familias necesitan personas capaces de reconciliar. Las comunidades necesitan personas que comprendan que ganar una discusión no siempre significa solucionar un problema. Confía en tu capacidad para percibir aquello que otros pasan por alto, pero examina tus impresiones con sabiduría. Permite que la compasión se convierta en servicio y no en ansiedad. Haz que tu sensibilidad se transforme en comprensión y no en miedo. La enseñanza de febrero no consiste únicamente en sentir profundamente, sino en utilizar aquello que sientes para aportar sanación, claridad y paz. Ahora avancemos hacia marzo. Marzo representa movimiento, renovación, curiosidad y valentía para entrar en territorio desconocido. En muchos lugares, es el periodo en el que el invierno comienza a ceder y la vida reaparece. Aquello que parecía dormido empieza a cambiar. El paisaje despierta y lo que parecía sin vida comienza nuevamente a crecer. Esta imagen refleja uno de los temas recurrentes de las Escrituras, Dios llamando a las personas a avanzar. Piensa en Abraham. Dios le pidió que abandonara su tierra, su pueblo y la casa de su padre para dirigirse hacia una tierra que él le mostraría. Abraham no podía ver todo el viaje antes de comenzar. Tuvo que avanzar por fe. Si naciste en marzo, quizá exista dentro de ti algo que se resiste a permanecer eternamente en el mismo lugar. ¿Quieres descubrir, comprender, explorar y crecer? Puedes sentir inquietud cuando la vida parece estancada. Las preguntas te impulsan porque indican que todavía existe algo nuevo por aprender. La curiosidad puede ser una bendición cuando está orientada hacia la verdad. Nos permite contemplar las cosas conocidas con una mirada nueva y evita que supongamos que ya lo entendemos todo. La historia de Noé y el diluvio también nos ofrece una imagen relacionada con juicio, supervivencia, obediencia y finalmente renovación. Noé recibió la tarea de prepararse para algo que las personas que lo rodeaban no comprendían. Construir el arca exigió perseverancia mucho antes de que la lluvia confirmara visiblemente lo que estaba por ocurrir. La enseñanza profunda no consiste en intentar predecir acontecimientos a partir de fechas. Consiste en prepararnos fielmente incluso cuando los demás no comprenden por qué lo hacemos. Si tu vida atraviesa repetidamente temporadas de cambios y renovación, la historia de Noé ofrece una imagen poderosa. Las tormentas pueden transformar completamente el paisaje, pero no tienen por qué destruir tu propósito. A veces sobrevivir exige construir cuidadosamente antes de que llegue la tormenta. Y algunas veces la renovación comienza únicamente después de que algo conocido ha desaparecido. Si naciste alrededor del 17 de marzo, puedes utilizar esta historia como recordatorio de que las temporadas difíciles también pueden convertirse en puntos de transformación.
Quizá enfrentes circunstancias que te obliguen a reconstruir, reconsiderar tu dirección o abandonar ideas que ya no te ayudan a avanzar. La pregunta importante será, ¿qué decides construir después? La obediencia de Noé también destaca porque continuó adelante a pesar de las opiniones de quienes lo rodeaban. Jesús diría más tarde acerca de sus seguidores, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esto no significa ignorar la sabiduría o rechazar cualquier consejo. Significa comprender que nuestra fidelidad no puede depender completamente de la aprobación de los demás. Las personas nacidas en marzo pueden identificarse especialmente con la independencia. Quizá estés dispuesto a cuestionar patrones establecidos y preguntarte si existe un camino mejor. Pero la independencia adquiere verdadero valor cuando está acompañada de humildad. Desafiar a todo el mundo simplemente por querer ser diferente no es sabiduría. El objetivo es seguir la verdad, incluso cuando esa verdad resulte impopular. El 25 de marzo nos lleva a otra gran celebración cristiana, la Anunciación, cuando el ángel Gabriel comunica a María que dará a luz a Jesús. La respuesta de María es uno de los ejemplos de fe más extraordinarios de las Escrituras. No recibió una explicación completa de todas las dificultades que tendría que atravesar. No podía conocer cada consecuencia. Sin embargo, respondió con entrega, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Piensa en la valentía que exigía aquella respuesta. Hablar de fe es fácil cuando todo resulta predecible. La fe se vuelve real cuando obedecer significa avanzar en medio de la incertidumbre. Si naciste el 25 de marzo, la historia de María puede convertirse en una poderosa reflexión sobre la confianza. Puede haber momentos en tu vida en los que conozcas el siguiente paso correcto sin saber a dónde conducirá todo el camino. Quizá tengas que aceptar una responsabilidad antes de sentirte completamente preparado. Marzo también está relacionado, dentro de esta interpretación, con la comunicación. Algunas personas poseen una habilidad natural para expresar aquello que otros tienen dificultades para convertir en palabras. Quizá puedas explicar ideas complicadas de forma sencilla. Tal vez hables con convicción cuando algo es realmente importante para ti. La escritura, la enseñanza, la conversación o el ánimo hacia otros pueden surgir naturalmente en ti. El apóstol Pablo declaró que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Su vida demuestra el enorme impacto que pueden tener las palabras cuando nacen de una convicción verdadera. Si la comunicación es una de tus fortalezas, considérala también una responsabilidad. Las palabras pueden sanar o herir, aclarar o confundir, levantar o destruir. Tener facilidad para hablar no significa automáticamente tener algo valioso que decir. La enseñanza de marzo, por tanto, es explorar guiados por la fe. Continúa haciendo preguntas, pero no permitas que la curiosidad se transforme en falta de dirección. Atrévete a entrar en territorios desconocidos, pero no abandones la sabiduría. Habla con valentía, pero hazlo con responsabilidad. Y cuando la vida exija renovación, recuerda que comenzar de nuevo no significa necesariamente haber fracasado. En ocasiones, es exactamente la manera en que comienza el crecimiento. Ahora llegamos a abril, un mes estrechamente relacionado en el pensamiento cristiano con la transición, el sacrificio, la resurrección y la liberación. Dependiendo del año, la Semana Santa y la Pascua pueden celebrarse en marzo o abril, pero sus temas están profundamente asociados con este periodo: el sufrimiento dando paso a la esperanza, la muerte dando paso a la vida y los finales abriendo la puerta a nuevos comienzos. Si naciste en abril, este tema de transformación puede resonar profundamente contigo.
Algunas personas permanecen aferradas a situaciones mucho después de que esas situaciones hayan dejado de ayudarlas a crecer. Se aferran a relaciones, hábitos, identidades o expectativas, porque dejar ir produce miedo. Pero la madurez espiritual exige en ocasiones reconocer cuándo una etapa ha terminado. Piensa en la última cena. Jesús sabía que su ministerio terrenal se acercaba a un momento decisivo. Reunió a sus discípulos, tomó el pan y el vino y les habló de su cuerpo entregado y de su sangre derramada. La escena nos enseña sobre sacrificio, servicio y disposición a dar por algo que es más grande que nosotros mismos. Si naciste en abril, quizá tengas una fuerte capacidad para reconocer cuando un cambio resulta inevitable. Puedes sentir dolor cuando algo termina, pero en tu interior sabes que permanecer eternamente atado al pasado puede impedirte entrar en el futuro. El Viernes Santo lleva esta enseñanza todavía más lejos. Desde una perspectiva puramente humana, la crucifixión parece un final devastador. Sin embargo, el cristianismo entiende la cruz a la luz de aquello que ocurre después. La Pascua transforma el significado del Viernes Santo porque la muerte no tiene la última palabra. Eso no significa que debamos romantizar el sufrimiento. El dolor es real. La pérdida es real. Las temporadas difíciles no deben reducirse a frases fáciles. Pero el mensaje cristiano insiste en que el sufrimiento no necesariamente determina el resultado final. Si naciste en abril, quizá una de las enseñanzas que la vida te presenta repetidamente sea la resistencia. Puedes experimentar los finales intensamente, pero también poseer una enorme capacidad para reconstruir después. Las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, también contienen una enseñanza sobre la finalización. Existen cosas que necesitan terminar. No todas las puertas deben permanecer abiertas para siempre. No todas las relaciones pueden volver a ser exactamente lo que fueron. Y no todas las versiones antiguas de nosotros mismos deberían acompañarnos hacia la siguiente etapa. A veces cerrar una etapa es un acto de sabiduría. El Sábado Santo introduce otra dimensión, la espera. Entre el dolor del viernes y la alegría del domingo existe silencio. Parece que nada está sucediendo, pero la historia todavía no ha terminado. Quizá esta sea una de las enseñanzas espirituales más difíciles. Los seres humanos preferimos respuestas inmediatas. Queremos saber por qué sucedió algo, cuándo cambiarán nuestras circunstancias y qué ocurrirá después. Sin embargo, gran parte de nuestra vida transcurre entre una promesa y su cumplimiento. Si naciste en abril, la paciencia puede ser una de las cualidades que la vida continuamente te invita a desarrollar. Quizá tengas un fuerte deseo de transformación, pero no todas las transformaciones pueden acelerarse. Las semillas necesitan permanecer durante un tiempo debajo de la tierra antes de que algo pueda verse en la superficie. Después llega el domingo de Pascua, la celebración de la resurrección y de la victoria de la vida sobre la muerte. Este es el corazón del simbolismo espiritual de abril, levantarse otra vez. El fracaso no tiene que convertirse en tu identidad. La decepción no tiene que convertirse en tu destino. Que una etapa haya terminado no significa que toda tu historia haya llegado a su fin. Quienes nacieron en abril pueden identificarse profundamente con esta capacidad de recuperación. La vida puede derribarte, pero tarde o temprano vuelves a levantarte. Aprendes, corriges tu dirección y avanzas con una comprensión mayor que antes. Abril también puede recordarnos la Pascua judía y la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El Éxodo describe a Moisés extendiendo su mano sobre el mar, mientras Dios abre un camino para que los israelitas puedan cruzar. Imagina encontrarte delante del mar mientras un ejército se acerca por detrás.
Desde una perspectiva humana, parece que no existe ninguna salida. Sin embargo, aquella historia termina convirtiéndose en una historia de liberación. La enseñanza espiritual es poderosa. Existen momentos en los que ser libre exige abandonar algo definitivamente. Israel no podía convertirse en un pueblo libre mientras continuara viviendo como esclavo en Egipto. Tenían que avanzar, incluso cuando avanzar parecía imposible. Si naciste en abril, pregúntate si existen áreas de tu propia vida en las que necesitas seguir adelante. ¿Estás aferrándote a algo simplemente porque es conocido y no porque sea bueno? ¿Estás permitiendo que el miedo a la incertidumbre te mantenga unido a una etapa que ya terminó? La transformación rara vez resulta cómoda, pero abril nos recuerda que los finales y los comienzos suelen estar profundamente conectados. Ahora llegamos a mayo, un mes asociado con belleza, crecimiento, valentía, estabilidad, comunicación y florecimiento. Durante este periodo, la naturaleza suele mostrarse llena de vida. Las flores se abren, los árboles recuperan sus hojas y el paisaje parece despertar por completo. Si naciste en mayo, quizá tengas una capacidad natural para reconocer belleza donde otras personas pasan rápidamente sin prestar atención. Algunas personas necesitan experiencias extraordinarias para sentirse agradecidas. Otras pueden encontrar significado en cosas aparentemente sencillas: una conversación, una comida compartida con la familia, la luz entrando por una ventana, una mañana tranquila o un jardín comenzando a florecer. Las Escrituras señalan repetidamente hacia la creación como evidencia de la obra de Dios. La belleza puede recordarnos que debemos disminuir el ritmo y aprender a observar. Las personas nacidas en mayo también pueden ser naturalmente afectuosas y orientadas hacia las relaciones. Tal vez seas alguien que comprende cuánto pueden significar unas pocas palabras sinceras cuando otra persona está atravesando una dificultad. Sabes que consolar no siempre significa solucionar un problema. En ocasiones, simplemente significa permanecer junto a alguien mientras lo enfrenta. Al mismo tiempo, mayo simboliza estabilidad. La belleza por sí sola no es suficiente para construir una vida. Las relaciones saludables requieren constancia. Los sueños necesitan disciplina. Y la fe debe ir más allá de las emociones para convertirse en práctica. Si te identificas profundamente con mayo, quizá quieras construir bases firmes de manera natural. Valoras las relaciones capaces de sobrevivir a la incertidumbre y prefieres compromisos que tengan verdadero significado. La libertad constituye otro tema importante. La libertad cristiana no consiste simplemente en hacer cualquier cosa que deseemos. Las Escrituras relacionan la libertad con la verdad, la responsabilidad y el servicio. Quienes nacieron en mayo pueden sentir rechazo hacia las expectativas que otros intentan imponerles. Quizá tengas una fuerte necesidad de tomar tus propias decisiones. Esa independencia puede ser valiosa, pero la libertad solamente adquiere significado cuando se utiliza con sabiduría. La historia de David y Goliat nos ofrece una imagen inolvidable de valentía para cualquiera que esté enfrentando un desafío que parece mucho mayor que sus propias capacidades. Goliat parecía invencible. Tenía tamaño, experiencia, armadura y poder de intimidación. David parecía estar completamente en desventaja, pero David interpretó la situación de una manera diferente. Recordó las ocasiones en las que Dios ya lo había librado del peligro. Le dijo a Saúl que el Señor que lo había librado del león y del oso, también podría librarlo del filisteo. Este detalle es fundamental. La valentía de David no apareció de la nada. Nació al recordar experiencias anteriores de la fidelidad de Dios. Si naciste en mayo, quizá encuentres repetidamente gigantes,
que requieren más valentía de la que inicialmente crees poseer. Ese gigante puede ser una presión económica, un problema familiar, incertidumbre, rechazo, miedo o una responsabilidad que parece demasiado grande. David nos recuerda que tener valentía no significa fingir que el gigante es pequeño. Significa comprender que el tamaño del obstáculo no tiene por qué determinar el tamaño de nuestra fe. David entró en la batalla utilizando una honda y piedras, herramientas que ya sabía manejar. No intentó convertirse en otra persona para obtener la victoria. Esta enseñanza importa mucho. En ocasiones pasamos tanto tiempo comparándonos con los demás que terminamos ignorando las capacidades que ya tenemos en nuestras propias manos. Mayo también suele estar relacionado con Pentecostés, dependiendo del calendario litúrgico. El libro de los Hechos describe al Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos y capacitándolos para hablar en diferentes lenguas, permitiendo que el mensaje llegara a personas procedentes de muchas naciones. De repente, la comunicación se convirtió en un puente en lugar de una barrera. Si naciste en mayo y comunicarte surge naturalmente en ti, piensa en cómo utilizas esa capacidad. Tus palabras construyen puentes o crean distancia. Las personas terminan una conversación contigo sintiéndose más claras o más confundidas, más animadas o más heridas. Hablar bien tiene valor, pero el verdadero don consiste en saber llegar al corazón de otra persona. Por eso, Mayo reúne varias cualidades que inicialmente pueden parecer diferentes: belleza y valentía, afecto e independencia, estabilidad y comunicación. Sin embargo, juntas forman una enseñanza coherente. Construye algo hermoso, pero hazlo sobre una base sólida. Ama profundamente, pero no abandones la sabiduría. Enfrenta tus desafíos con valentía, pero recuerda de dónde procede tu fuerza. Habla con claridad, pero utiliza tus palabras para acercar a las personas. Ahora llegamos a junio, un mes asociado con cooperación, planificación, reflexión, equilibrio y construcción de fundamentos sólidos. Si naciste en junio, quizás seas alguien que prefiere pensar antes de actuar. Mientras otros toman decisiones apresuradamente y después enfrentan las consecuencias, tú puedes tener una tendencia natural a evaluar primero lo que podría suceder. Esta forma de actuar puede frustrar ocasionalmente a personas más impulsivas, pero una planificación cuidadosa tiene un enorme valor. Jesús nos dio una de las imágenes bíblicas más claras sobre este principio cuando habló del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llegó la lluvia, crecieron las aguas y los vientos golpearon aquella casa. Sin embargo, permaneció en pie porque su fundamento era firme. Observa algo fundamental. La sabiduría no evitó la tormenta. El hombre prudente experimentó la lluvia y el viento exactamente igual que el hombre insensato. La diferencia estaba en la preparación. Esta es una de las enseñanzas espirituales más importantes relacionadas con junio. Tener una base sólida no garantiza una vida sin problemas. Significa tener algo firme sobre lo cual permanecer cuando los problemas lleguen. Si naciste en junio, quizá entiendas esto de manera natural. No quieres un éxito temporal si conseguirlo significa destruir tu estabilidad a largo plazo. Prefieres construir lentamente y correctamente antes que rápidamente y sin cuidado. Esta actitud puede reflejarse en tus relaciones, tu profesión, tus finanzas, tu fe o tu vida familiar. Comprendes que las decisiones que tomamos hoy crean las consecuencias que tendremos mañana. Pero planificar no es suficiente. Junio también representa cooperación. Ninguna estructura verdaderamente importante puede construirse completamente en soledad. Las familias necesitan cooperación. Las comunidades la necesitan. Las iglesias también. Incluso la persona más fuerte
termina necesitando a los demás. Quienes nacieron en junio pueden descubrir que poseen una capacidad natural para ayudar a que los grupos funcionen mejor. Cuando otros discuten, buscas un punto de encuentro. Cuando una situación se vuelve caótica, intentas aportar estructura. Cuando todos hablan al mismo tiempo, quizás seas tú quien se detiene. Identifica el verdadero problema y propone una solución práctica. El 24 de junio posee una importancia especial dentro de la tradición cristiana porque se celebra el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas cuenta que Isabel dio a luz un hijo y que sus familiares reconocieron la gran misericordia que Dios había mostrado hacia ella. El nacimiento de Juan apuntaba hacia algo mucho más grande que él mismo. Su misión sería preparar el camino para Cristo. Juan terminaría convirtiéndose en aquella voz que clamaba en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Esta idea de preparación encaja profundamente con el simbolismo de junio. Algunas personas son llamadas a atravesar una puerta. Otras ayudan a construir el camino que conduce hasta ella. Si naciste el 24 de junio, la historia de Juan puede invitarte a pensar si parte de tu propósito consiste en preparar oportunidades para los demás. Quizás seas un maestro que entrega a sus estudiantes herramientas que utilizarán muchos años después. Tal vez seas un padre o una madre construyendo fundamentos que tus hijos llevarán consigo durante toda la vida. Quizá trabajes detrás de escena haciendo posible que otra persona alcance algo importante. El mundo suele celebrar a quien está bajo los reflectores y olvidar a quienes prepararon el escenario. Juan el Bautista no estaba interesado en convertirse él mismo en el centro. Su misión apuntaba más allá de su propia persona, hacia Cristo. Y eso requiere humildad. Quienes se identifican con junio pueden poseer la capacidad de reconocer potencial antes de que los demás puedan verlo. Tal vez prepares cuidadosamente, organices recursos o construyas estructuras que permitan que algo mucho mayor ocurra posteriormente. Tu contribución quizá no reciba reconocimiento inmediato, pero eso no significa que carezca de importancia. La planificación y la reflexión siguen siendo esenciales. No tomas decisiones importantes a la ligera, porque comprendes que cada elección se convierte en parte del fundamento sobre el que construirás tu futuro. Pero aquí también existe un peligro. Reflexionar puede transformarse en pensar demasiado. Planificar puede convertirse en procrastinación. Una persona puede pasar tanto tiempo esperando el momento perfecto que finalmente el momento desaparece. Por eso, la verdadera sabiduría exige equilibrio. Tómate el tiempo necesario para tomar una decisión inteligente, pero aprende también a reconocer cuándo ha llegado el momento de actuar. La conexión de junio con la armonía significa igualmente que quizás seas naturalmente un pacificador. Cuando aparece un conflicto en una familia, un lugar de trabajo o una amistad, buscas una solución que mantenga la verdad sin crear divisiones innecesarias. Eso no significa evitar cualquier desacuerdo. La paz no consiste en fingir que los problemas no existen. La verdadera paz exige enfrentar los problemas buscando restauración y no destrucción. Si naciste en junio, tus fortalezas pueden encontrarse en construir, proteger, planificar y preparar. Tal vez poseas una naturaleza reflexiva que te permite reconocer consecuencias que otras personas no ven. Y al igual que Juan el Bautista preparó el camino para Cristo, quizá parte de tu trabajo más importante consista en hacer que el camino sea más claro para quienes vienen detrás de ti. Tu vida no tiene que girar exclusivamente alrededor de tus propios logros. Algunas de las cosas más importantes que construyas pueden continuar viviendo a través de otras personas. Una enseñanza que compartas, una base que establezcas, una familia que fortalezcas, una persona a la que animes o un camino que prepares, pueden seguir dando fruto
mucho después de que aquel momento haya terminado. Y aquí llegamos a un punto importante de nuestro recorrido, porque al pasar de junio a julio, el enfoque comienza a cambiar. Dejamos atrás la construcción y la preparación para entrar en algo todavía más profundo, la búsqueda de sabiduría, la reflexión espiritual, el conocimiento interior y ese deseo que muchas personas llevan dentro de comprender cuál es el verdadero propósito detrás de todo lo que vivimos.